a los 18 años acá, termino de leer de escribir el libro, y me topo con Alberto Larcón. Yo lo conocí, yo ya tenía referencias de él, sabía, ¿no? Había leído algunos de sus libros, pero yo precisamente lo conozco en un homenaje a Waldo Reynoso, en Lopao, Ya. en la Feria Libre de Lopao. Es el año 2009, por ahí. 11, 12, por ahí, ya. Y nos hicimos amigos, yo me presenté ante él, y él vivía cerca de mi casa. Entonces me invitó a su casa y yo no sé de dónde saqué la valentía de entregarle, ¿no?, los poemas. Pero yo le entregué con el fin de que me dé una crítica, ¿no? Luego comencé a frecuentar su casa todos los fines de semana, y él me propuso darme un taller, ¿no?, de creación literaria. Y en el taller no solo aprendía, sino también corregíamos los poemas, ¿no? O sea, cada sesión del taller corregía un poema y él me explicaba los errores, ¿no? Y fue así como termina este taller y él me propone publicar el libro, ¿no? Claro, eso de corregir y explicarte por qué es fácil decir está mal, ¿no? Pero Claro. la idea es argumentarte por qué estos factores están equivocados, tal vez. En cada sesión había lecturas. Ajá. Yo aprendí no solo con sus clases, sino también con su biblioteca, porque él pues posee una biblioteca interesante, ¿no? Yo he leído en su biblioteca pues, libros de Marco Marto, Arturo Corcuera, la poesía piurana, los clásicos. He leído las entrevistas de Washington Delgado. Creo que él tiene la última entrevista de Washington Delgado. Ya. Su revista La Mosca Ingrávida. Entonces, yo leí esa entrevista de Washington. Me contaba anécdotas de algunos escritores, ¿no? Se podría decir que Alberto Alarcón fue una suerte de maestro. Lo es. Yo siempre le he dicho que es mi maestro, ¿no? Sí, también lo he dicho en algunos eventos, ¿no? Y él me propone publicar ese libro bajo su sello editorial Casa Nuestra, ¿no? Casa Nuestra es el primer libro de Marco Martos. Claro, no se gana el premio nacional, si no me equivoco, ¿no? Así De es. poesía. Y la idea me pareció interesante. Yo tenía en ese entonces 18, 19 años y ya habíamos acabado el proceso de corrección, ¿no? Ajá. Y justamente a los 20 años yo empiezo a trabajar en la Cámara Cultural del Libro, ¿no?, como asistente en el área cultural. Y da la casualidad que cuando trabajaba en la Cámara el libro ya estaba en imprenta. Incluso yo soy muy malo con los títulos. Mi poesía, esa es la verdad, reconozco ese error. Por eso mis poemas aparecen con números, a lo Neruda, ¿no? Ah, pero darle nombre a tus poemas. Sí, yo no puedo no puedo darle título a mis Venimos de lo mismo. Entonces incluso en el título del libro, yo no fui el que eligió el libro, ¿no? Alarcón me propuso una serie de títulos. Por ejemplo, yo recuerdo que uno de ellos era La luna del alfarero, otro era Manchas en las paredes de una caverna, algo así, en referencia a un poema, ¿no? Ya. Y el título final era La luna y el alfarero. Entonces, por tema de sonido no me gustó. La luna y el alfarero, no era tan eufórico, ¿no? Entonces decidí por La luna del alfarero. Aparte, como que siempre me han hecho la pregunta de ¿qué es el alfarero?, ¿no? O a qué responde, ¿no? El concepto del... Bueno, se pueden utilizar muchas cosas, el concepto de luna, el concepto de alfarero, cómo se puede mezclar el trabajo de noche, el trabajo nocturno que puede ser el poeta, pero son ideas nada más que suelen surgir, ¿no? Son ideas y esta metáfora corresponde a que, al igual que el escritor, al igual que el alfarero, es muy detallista en la elaboración. Entonces, en el caso del escritor, es muy detallista en la elaboración de la palabra, ¿no? Pero no solo en la palabra, queda ahí. También en el tema de la distribución del verso, la imagen, saber identificar una imagen, saber cuando estamos ante un verso de oro, ¿no? O cómo darle musicalidad al poema, ¿no? Entonces justo yo trabajé en la Feria del Libro año 2013 en Trujillo. Termina la Feria del Libro y yo era asistente de la poeta Doris Morenizato. Y le comenté que tenía la iniciativa de presentar el libro en la Feria del Libro de Lima. Entonces recuerdo que la anécdota fue de que como era joven, tenía 20 años, me miró un poco sorprendida, ¿no? Y me dijo, a ver, dime un poema. Y yo le recité el primer poema, ¿no? Entonces al acabar me miró, ¿no? Me hizo esta pregunta, ¿no?
¿por qué aparece la religión en tu poema? Le digo, bueno, es algo inevitable, ¿no? Separar la religión. No pertenezco a ninguna religión, pero esto es algo inevitable, ¿no? Uno crece, nace con ellos, lastimosamente. Así es. Desde niño. Y se da la oportunidad, ¿no?, de ir a Lima. Yo era un escritor joven en realidad. Yo llegué con un poco de temor porque no conocía a muchos escritores en Lima. Y además era pues el evento más importante a nivel literario, ¿no? Bueno, lo sigue siendo, ¿no? Bueno, lo sigue siendo en realidad. Sí. Y yo llegué y me quedé impresionado, ¿no? En la Feria del Libro, año 2013 fui en Lima. Y el presentador de mi libro fue el poeta Armando Arteaga. Claro. Yo no lo conocía, Armando. O sea, fue por medio de Alberto que gestionó para que Armando Arteaga sea el presentador, ¿no? Armando Arteaga es el poeta de la generación del 70. Tierra Ígnea, uno de sus libros. Así es, Tierra Ígnea. Y él fue discípulo del mejor cineasta del Perú, tal vez, ¿no? Armando Robles Godoy. Maestro. Maestro Armando Robles Godoy. Y a partir del trato con Armando, se gestó una amistad. Pero Armando, en la presentación del libro, creo que me sorprendió sus comentarios, a pesar de que había leído el libro en poco tiempo, de que, bueno, él consideraba que yo tal vez retomaba lo que era la generación del 50, en esa disputa de la poesía en sí y la poesía social. Claro. Entonces Armando consideraba que yo retomaba la generación del 50 y la poesía en sí misma, ¿no? Retomar la poesía. Y también, bueno, en mi poesía aparece la influencia de la poesía española. Yo soy muy lector de la poesía española. Creo que casi todos los poetas que escriben o publican sus primeros libros tienen la influencia de la poesía española o de la poesía inglesa, ¿no? Claro. Eso le ha sucedido a muchos escritores. Creo que más de la española. Más la española, ¿no? Javier Heró. Porque es lo que llega más rápido a nosotros también, pues, ¿no? Claro. También. Javier Heró, por ejemplo, empezó escribiendo poemas con estilo de Machado, ¿no? Claro. Luego, Además el seudónimo, tenía el nombre de Machado en algún momento, claro. Sí, se presentó al premio con un premio con ese nombre. Y luego se desprende de la poesía española y fue absorbido por la poesía inglesa. Además Heró pues desde niño hablaba la lengua inglesa. Entonces eso le sucedió a muchos, ¿no? Tú comentabas a Corcuera, por ejemplo. Corcuera tiene demasiada influencia de la poesía española, ¿no? Sí. De Vicente Alexandre también, ¿no? Él en una conversación, recuerdo que me dijo que Vicente Alexandre fue una persona que lo ayudó en España. Corcuera. Sí. Claro. Me toca conocer a Vicente le ayudó en España, publica, si no me equivoco, una edición de Noé Delirante en España. Y uno de sus consejos que yo recuerdo es, que hasta ahora no sé si en realidad se puede descifrar, me dijo, en la poesía tú tienes que convertir tu inconsciente en un sirviente. Si tú logras eso, puedes escribir. Eso fue en una cena, ¿no? Entonces, el inconsciente como un sirviente. ¿Cómo puedes convertir algo tan subjetivo, algo tan difícil de dominar, en tu sirviente, ¿no? ¿El consciente o el inconsciente? No, el inconsciente. El inconsciente. Convertir el inconsciente en un sirviente, ¿no? Entonces eso fue uno tal vez de los mejores consejos que he tenido, ¿no? ¿Has logrado descifrarlo todavía? No. Ni siquiera con el psicoanálisis. Todo es culpa de Freud, todo es culpa de Freud. Pero hay una cosa curiosa de lo que mencionaba, ¿no? Además que no sé si has terminado la anécdota que estabas contando de la feria. Ah, sí. Todavía no la acabas. Sí. Estabas mencionando algo sobre Armando. Se dio cuenta de la poesía española. Y esto también hablaba de la tradición mochera, ¿no? El perro viringo que se enamora de la luna. Entonces hacía alusión también al libro, ¿no? Yo considero que en realidad mi libro tiene tres temáticas: la poesía amorosa, la poesía erótica y la poesía surrealista. Yo también leí poesía erótica peruana, y la poesía surrealista, sobre todo con Bretón. Claro. Además, Alexandre Mucho, un poeta tristemente olvidado, ¿no? Un magnífico poeta surrealista también, que en España puede estar al nivel de Lorca y toda esa gente, ¿no? En realidad lo está, ¿no? En realidad está a ese mismo nivel. Claro. Y luego comienzo a leer la poesía peruana. Después ya retomo la poesía peruana con
Juan Gonzalo Rose, Jorge Eduardo Yerso, Martín Adán. Y luego empieza una época de lectura de poesía vanguardista, Quendo de Amar, nuevamente Martín Adán, Alberto Hidalgo. Y esto, al igual que conversábamos anoche, me di cuenta... ¿Cómo? No, en la reunión de... Me encanta, me encanta. Habla bien. Sí, tú estás grabándose, compadre. Así que... En la reunión con Paris, me encanta, me di cuenta que tenía que retirarme ya de la poesía española, ¿no? Yo ya había aprendido de la poesía española y comienzo a leer la poesía francesa. Que uno rompe sí, etapas, ¿no? O sea, cumples una etapa con tal tipo de poesía, tienes que avanzar otra, ir buscándote, ¿no? Ser un escritor cíclico, quemar etapas. Claro, exacto, hay que quemar etapas. Además, tú eres un autor joven todavía, o sea, decir que tu primer libro de poesía es tal vez la mejor obra que vas a escribir, no, pues estás para evaluar de acá, en lo que vayas publicando, presentando, de acá a unos 20 años recién podemos hacer una evaluación general de tu obra, ¿no? Es el primer paso en realidad. Claro, siempre el primer libro es un primer paso, una forma de mostrar lo que uno está pensando hacer. Y de repente, pero dan casos como excepcionales, como el caso de Watanabe, que por ejemplo del primer libro siguió el hilo estructural de su poesía hasta el final, ¿no? U otros autores, como el caso como mencionabas tú de Javier Heró, que comenzó de una manera un poco más española y después se fue transformando, ¿no? Entonces tú todavía estás en un proceso de aprendizaje, quemando etapas, como dices tú. Así es. Y la poesía española me había enseñado el verso fértil, aquel verso que se centra en el lenguaje, pero es un verso que otro poeta no lo ha dicho. Claro. Entonces eso yo aprendí de la poesía española. También aprendí de Lorca la eufonía, sobre todo en Romancero Final. Y luego ya en la poesía francesa aprendo un poco más de la eufonía. Últimamente ya quemé, creo, la etapa de la poesía francesa y me dedico a la poesía inglesa. La poesía inglesa es a diferencia de la poesía española, verbosa, un verbo florido. La poesía inglesa es un verso simple, pero que dice mucho. Es una especie de como si estuvieras leyendo un cuento de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Un lenguaje sencillo, simple, pero a la vez complicado, ¿no? Tiene esas dos caras. Claro, recuerdo mucho Robert Frost y que te manda también en una Robert Frost era inglés, pero te estoy confundiendo. Robert Frost. No recuerdo muy bien si era inglés. Bueno, y recuerdo mucho también Dylan Thomas, que es un poeta complicado, que me gusta mucho, complicado por las imágenes que plantea, ¿no? Pero al mismo tiempo puede jugar un elemento muy seco, como el caso de Eliot, Thomas Hernán Eliot, que puede tener imágenes complicadas en La Tierra Baldía, por ejemplo, o Los Hombres Huecos, pero al final el cómo maneja el texto es demasiado seco, ¿no? O sea, una cosa que tú esperas de repente algo rimbombante, como puede suceder de repente en la poesía barroca, antigua, ¿no? Que no se da. Pero hay algunos poetas ingleses que de pronto aparece, ¿no? Su verso de oro, en algunos de ellos. ¿A qué es lo que mencionas con el verso de oro? ¿Cómo así? Es el verso que sobresale en un poema, ¿no? O sea, tú puedes seguir la estructura, puedes seguir la imagen, pero hay un verso que le gana a los demás, es el verso de oro. Y últimamente estoy leyendo a Cardinal, Esto Cardinal. Los ovnis de oro, un poemario que habla sobre los ovnis, claro, sí. Hace muchas reescrituras de la Biblia, de salmos clásicos también, ¿no? Por el tema de que él está incursionando, él es teólogo, si no me equivoco, político, como que incursionó en la política, con algunos comentarios, pero veo en Cardenal lo que yo veo en mí, ¿no? Quemar las etapas. O sea, él se desprende totalmente de la poesía española y consume la poesía inglesa, ¿no? Entonces yo en esa lectura pretendo ver el avance del escritor, ¿no? Cuál es, si es un escritor cíclico o no lo es, ¿no? Porque hay muchos escritores, narradores que tal vez ya fallecieron, pero que pudieron dar más, pudieron escribir algo más, ¿no? Aparte de esto, lo que yo veo también en la poesía y en la narrativa es el ritmo. Eso es para mí muy esencial, no perder el ritmo. Si uno pierde el ritmo, uno puede... El ritmo es importante en todo, hermano. Uno puede dejar de lado la imagen, la eufonía, pero el ritmo nunca. No es el poema español que suelo leer. Está buscando el más Más español, más Me español. gusta. Es el poema número 12. El poeta corre detrás de una cometa dorada y fugitiva.
Su pensamiento, contragolpes de la memoria, su palabra, manchas en las paredes de una caverna. Literatura subterránea, el lirismo anegado en el verso, lo poético arrojado al espesor de la bruma, papel, polución de la mentalidad. Ahora sabes mucho de la vida del poeta y no se puede encontrar todos los poemas en los torcidos senderos de la creatividad, en donde se ocultan los barcos del sentido y el rumbo, y me refugio en tus órbitas para ya no pensar.